Al otro lado del océano, en el Medio Oriente, se encuentra la nación de Israel. La nación en sí es aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey. Sin embargo, esta nación ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel importante en la historia del mundo. A lo largo de la Biblia se hace referencia a los israelitas como el pueblo elegido de Dios. A menudo cuando piensas en Israel, piensas en términos de una nación de personas, que es lo que son ahora, pero eso no es lo que siempre fueron. Cuando leas el libro de Génesis, una cosa que notarás es que no hay una nación de Israel. Eso es porque nunca existió. Por un momento quiero que consideres, no es una nación, sino un hombre. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendicen y a los que os maldijeren, yo los maldeciré. Ya todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti. De esta promesa ves que Dios no escogió una nación, escogió a un hombre y edificó una nación de este hombre. La razón por la que señaló esto es porque no es como si Dios hubiese elegido a Israel al azar. Hizo de Israel una gran nación y Dios al hacer esto fue el cumplimiento de una promesa que le hizo a Abraham. Esto no hace que Israel sea más especial, hace a Dios más especial porque cumple sus promesas. Cuando piensas en la nación de Israel, incluso en la misma tierra donde se asienta Israel, que sea un recordatorio de que cuando Dios dice algo lo hará. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios porque representaban la fidelidad de Dios hacia Abraham y que Él cumple sus palabras. El Señor le dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: mira a tu alrededor desde donde sois, al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una de las razones por las que Dios escogió a Israel como su pueblo elegido es porque necesitaba a alguien que mantuviera sus normas en la tierra. Entonces Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto es lo que le dirás a los descendientes de Jacob y lo que le dirás al pueblo de Israel. Ustedes mismos han visto lo que hice con Egipto y cómo los llevé sobre alas de águila y los traje a mí. Ahora bien, si me obedecéis plenamente y guardáis mi pacto, seréis mi posesión más preciada entre todas las naciones. Aunque mi es toda la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablaréis a los israelitas. Uno de los propósitos de Dios para Israel era que fuera un pueblo que le obedecería y guardaría sus pactos. Al hacer esto, sería los representantes de Dios en la tierra. Israel sería un modelo de la manera de vivir de Dios para las naciones y su alrededor. Si miras el pacto que se hizo, era un pacto condicional. Si decidieran abandonar las leyes de Dios y andar en desobediencia, lo que hacían a menudo, perderían muchas de las bendiciones y privilegios que Dios les ofrecía. Sin embargo, el objetivo seguía siendo que esta nación fuera una nación santa apartada para su propósito. Pero todo eso apenas era una preparación para la nueva y definitiva alianza que se iba a realizar por la sangre de Cristo Jesús encarnado en ese pueblo. La buena noticia es que en esta nueva alianza quedan convocados todos, es decir, también los que no somos judíos o israelitas. Por eso dice la Escritura, ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Así que aunque Dios eligiera primero a Israel y no a República Dominicana o a cualquier otro pueblo o país, no por eso nos deberíamos sentir mal, ya que somos igual de amados. Dios eligió comenzar su plan con un grupo específico, los hebreos, pero no los escogió porque fueron poderosos o populares, sino precisamente porque eran pequeños e insignificantes. Como dice en la Biblia, Yahvé se ha unido a ustedes y lo ha elegido, no porque sean el pueblo más grande, sino porque son el más pequeño. Dios también eligió interactuar con el pueblo de Israel para que Él pudiera mostrar su poder a través de ellos, para que pudieran ir y contarles a otros acerca de Él y para que su gran cuidado, acción y poder se hicieran conocer. Israel produjo líderes, reyes, sacerdotes, profetas y misioneros en todo el mundo conocido. Los israelitas tuvieron éxito a veces y otras veces fracasaron. Sin embargo, el propósito principal de Dios de entregar un Salvador, su Hijo Jesús, a través de la nación de Israel se completó. Para dar soporte a lo antes dicho, nos apoyaremos en alguna lectura que hace referencia a la elección del pueblo de Israel, del cual Jesucristo nacería y se convertiría en el Salvador del pecado y de la muerte, tal como lo dice el evangelista Juan. Sin embargo, más adelante Dios confirma que el Mesías vendría del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Las escrituras son muy claras al mostrar que entre todas las naciones Dios escogió a Israel como la nación con la cual Él trabajaría. Esta fue la nación que Dios liberó de la esclavitud en Egipto, la nación a la cual Dios le dio la tierra de Canaán, la nación a través de la cual vendría Jesús el Mesías. En Egipto, antes de ser esclavos, los hebreos formaban una sociedad tribal administrada por las cabezas de la familia o patriarcas.
Esto como otros siervos de Jehová que vivían antes que ellos, cumplían las funciones de gobernantes, jueces y sacerdotes de su casa. Aunque Jehová tenía una nación escogida en la tierra, no prohibió que en ella hubiese extranjeros. Permitió que una vasta compañía mixta de egipcios y otros extranjeros acompañaran a su pueblo en su salida de Egipto. Entre ellos seguramente estuvieron los siervos de Faraón, que hicieron caso de la palabra de Jehová antes de la séptima plaga. Los israelitas adoraban a su Dios Jehová, mientras que las demás naciones tenían sus propios dioses. En tiempos de Isaías, Jehová comparó la situación mundial a un juicio en un tribunal. La cuestión planteada era esta: ¿quién es el Dios supremo? Jehová invitó a los dioses de las naciones a prestar testigos que demostraran que eran reales. Declaró que todas las naciones se junten en un solo lugar y que los grupos nacionales se reúnan. ¿Quién hay entre sus dioses que pueda anunciar esto? ¿O pueden ellos hacernos oír siquiera las cosas? Que suministren sus testigos para que sean declarados justos, o que oigan y digan, es la verdad. Los distintos dioses de las naciones no podían presentar ninguna prueba de su divinidad. Eran simplemente estatuas que ni podían hablar ni eran capaces de moverse sin que alguien las transportara. En cambio, Jehová le dijo lo siguiente a su pueblo de Israel: ustedes son mis testigos, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Él lo llamó el pueblo a quien he formado para mí mismo, para que relaten la alabanza mía. Eran el pueblo que llevaba su nombre, puesto que él lo había liberado de Egipto. Tenían la obligación moral de obedecerle y de glorificarle ante los demás pueblos de la tierra. Tenían que hacer lo mismo que, como dijo Miqueas, tendrían que hacer el pueblo de Dios. Todos los pueblos por su parte andarán cada cual en el nombre de su Dios, pero nosotros por nuestra parte andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre. Por desgracia, los israelitas le dieron la espalda a Jehová, se dejaron influenciar por las naciones vecinas que adoraban dioses de madera y piedra. Hace unos 2800 años, el profeta Oseas escribió que Israel era una vida que degenera, una viña arruinada, inservible. ¿Cómo se había arruinado? El profeta explicó: ha multiplicado sus altares, el corazón de ellos se ha hecho hipócrita. Ahora se les hallará culpables. Unos 150 años después, Jehová dirigió mediante Jeremías estas palabras a su pueblo infiel: yo te había plantado como una vid roja selecta, toda ella semilla verdadera. En vez de producir buen fruto practicando la adoración pura y comportándose como fieles testigos de su Dios, los israelitas produjeron el fruto podrido de la idolatría. Por eso Jesús le dice a los hipócritas, guías religiosos de sus días: el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado una nación que produzca sus frutos. Solo aquellos a quienes Jehová eligieran podrían ser parte de esa nueva nación, el Israel espiritual. Prometió que haría un nuevo pacto con ellos y dijo: llegaré a ser su Dios y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Como el Israel natural no resultó fiel, en el siglo I Jehová eligió como pueblo suyo al Israel espiritual. En el Pentecostés del año 33 tuvo lugar un cambio histórico. Ese día Jehová formó una nueva nación, el Israel espiritual, conocido como el Israel de Dios. Para elegir a sus miembros utilizó su Espíritu Santo. Por primera vez desde los días de Abraham, los varones del pueblo de Dios ya no tenían que circuncidarse. ¿Por qué? El apóstol Pablo aclaró cuál sería la señal que distinguiera a cada uno de los miembros de la nueva nación a partir de entonces. Su circuncisión es la del corazón por espíritu. Los primeros miembros de esta nueva nación fueron los apóstoles y más de 100 otros discípulos de Cristo que se habían reunido en la planta alta de una casa de Jerusalén. Dios lo ungió con Espíritu Santo y así lo adoptó como hijos. Este suceso demostró que Jehová había aceptado el sacrificio de Jesús y que el nuevo pacto reemplazaría el pacto de la ley. Así fue como estos discípulos llegaron a ser miembros de la nueva nación o pueblo de Dios. El Espíritu Santo les permitió hablar en diferentes lenguas. Gracias a eso pudieron predicar las cosas magníficas de Dios a los judíos y proselitos que habían venido a Jerusalén de todas partes del Imperio Romano para celebrar la fiesta de la semana o Pentecostés. Mediante el apóstol Pedro, Jehová abrió el camino para que judíos y proselitos llegaran a ser miembros de la nueva nación y la congregación cristiana. El día de Pentecostés, Pedro le dijo con valentía a los judíos que tenían que aceptar a Jesús, el hombre que ellos habían matado. Cuando le preguntaron qué debían hacer, Pedro contestó: arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita del Espíritu Santo. Ese mismo día, unas 3,000 personas se unieron al Israel espiritual. Los apóstoles seguían predicando con entusiasmo y cada vez más gente aceptó la verdad. La nueva nación estaba creciendo. Más adelante el mensaje también se llevó a los samaritanos y con buenos resultados. De hecho, Felipe bautizó a muchos. Pero estos no recibieron el Espíritu Santo enseguida. El cuerpo gobernante o junta directiva de la congregación cristiana que estaba en Jerusalén envió a Pedro y a Juan a ver a los nuevos hermanos.
Una vez allí, los 2 apóstoles le impusieron las manos y ellos empezaron a recibir el Espíritu Santo. De esta manera, aquellos samaritanos llegaron a formar parte del Israel espiritual.